Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Martes 6 de mayo del 2025. Nos tomamos unas pequeñas vacaciones en estos días y también el fallecimiento reciente de su santidad el Papa Francisco hizo que, nos concentráramos un poco también en todo lo que está sucediendo en Roma, que es el centro del mundo, la capital del mundo. Hasta Donald Trump quiere ser papa. Él sabe lo que significa estar ocupando la más importante silla del mundo, que es el trono de San Pedro. Al menos si nos basamos en unos memes que difundió en su cuenta de X. Y la ocasión se presenta apta y propicia, puesto que en los próximos días, realmente mañana, estamos en la vigilia, mañana se va a celebrar el cónclave para elegir al Papa que va a suceder a Francisco, al nuevo romano pontífice que va a suceder al difunto Papa Francisco. Y bueno, nosotros sabemos que el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, ocupó un lugar muy especial para el Paraguay, para el pueblo paraguayo. Ocupó un lugar muy cercano, muy próximo. Nos abrazó con su ternura, con su voz cercana al pueblo, pastor con olor a oveja, como él decía. Y era argentino. Se cumplió con él una frase de un historiador argentino a quien yo siempre cito, Atilio García Melid, en su libro Proceso al Liberalismo Argentino, en donde dice que algún día el pueblo argentino deberá ponerse de rodillas y rendir acto de contrición ante la tumba y el altar de los héroes paraguayos por esa guerra de la Triple Alianza inicua e injusta que el pueblo argentino nunca quiso y a la que fue forzado a combatir por los intereses de sus cúpulas alineadas a las cofradías del mundo anglosajón. Entonces, el Papa Francisco, en cierto sentido, hizo eso y celebró al pueblo paraguayo. Así es que hoy, en la vigilia del cónclave que va a seleccionar al sucesor del Papa Francisco, el sucesor de San Pedro realmente, el último Papa del 266 de la historia fue Francisco, y ahora vamos a tener al 267, si Dios así lo permite. Entonces se hace un poco adecuado hacer este breve programa para recordar todo lo que Francisco hizo por el Paraguay. Esto es La Real Historia, programa número 52. Jorge Mario Bergoglio fue el Papa Francisco. Su gobierno, su reinado más correctamente, fue desde el año 2013 hasta el año 2025. En esos 12 años realmente sacudió muchos esquemas porque venía con su espíritu renovador y reformador desde el fin del mundo. El Papa del fin del mundo se lo llamaba, precisamente por la apócrifa profecía de San Malaquías, que
Supuestamente el Papa 266 iba a ser el último, el Papa del fin del mundo. Al final no pasó nada. Y Francisco, en sus primeros viajes apostólicos, visitó el Paraguay. Todos saben que desde la época en que él era arzobispo de Buenos Aires, no solo arzobispo de Buenos Aires, sino que fue uno de los jefes de la congregación jesuita en Argentina, ya desde ese tiempo él celebraba la grandeza del pueblo paraguayo, la grandeza de las misiones jesuíticas, denunciaba la iniquidad de la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, celebraba la resistencia del pueblo paraguayo, etcétera, etcétera. Ya esto es bastante sabido, no hay ningún misterio. Y todos conocemos el discurso que realizó el 1 de noviembre del 2010, en donde dijo: Madre, gracias por honrar esta casa con tu presencia. Se refería a la Virgen de Caacupé, cuya efigie visitaba a la Catedral de Buenos Aires. Y decía, continuaba el Papa: es curioso, esto no está en el Evangelio, pero está en la historia. Ella es paraguaya, de Caacupé, y no hay paraguayo que no la quiera. Ustedes saben que en toda la historia la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa, no porque haya estudiado más que otra, sino porque esa mujer, la mujer del Paraguay que está acá, supo asumir un país derrotado por la injusticia y los intereses internacionales, y ante esa derrota llevó adelante a la patria, a la lengua y a la fe. Y la Virgen, al tomar la ciudadanía paraguaya bajo el nombre de los milagros de Caacupé, nos dice que también está dispuesta a ayudarnos a llevar adelante a la patria, a la lengua, a la cultura y a la fe. Ella es la madre de la fe. La Virgen de Caacupé busca la paz en su pueblo, y es la madre que sabe lo que es ser perseguida. Supo lo que fue el sufrimiento de la persecución de su hijo estando al pie de la cruz. Madre nuestra, Madre de Dios, de Jesús, Madre del Paraguay, te damos la bienvenida a esta casa y te pedimos que nos enseñes todas esas cosas, que nos enseñes a consolar y a ser pacientes, a trabajar por la justicia, a ser misericordiosos, a tener el corazón puro y a buscar la naturaleza por Dios y por la patria. Vos lo hiciste, que nos enseñes todo esto y que te quedes con nosotros. Amén. Fue su famoso discurso del 1 de noviembre del 2010 como arzobispo de Buenos Aires. Este discurso él lo fue replicando una y otra vez en varias ocasiones porque su afecto hacia el pueblo paraguayo era sincero. De hecho, que tuvo una mentora, Esther Balestrino, cuando él trabajó de químico en un laboratorio químico siendo muy joven, y fue allí en donde también empezó a ganar o a cobrar vida ese inmenso afecto que sentía por la mujer paraguaya, la más gloriosa de América, en sus propias palabras. Cuando estuvo en Paraguay ya como Papa Francisco, celebró de nuevo a la mujer paraguaya, celebró de nuevo al pueblo paraguayo y su heroísmo. Denunció a una guerra inicua, una guerra perversa como fue la guerra de la Triple Alianza. Y dijo en su discurso ante las autoridades del país, el presidente Horacio Cartes estaba allí con él, y el cuerpo diplomático. Y cito: quiero reconocer con emoción y admiración el papel desempeñado por la mujer paraguaya en esos momentos tan dramáticos de la historia, de modo especial esa guerra inicua que llegó casi a destruir la fraternidad de nuestros pueblos.
Quiero rendir tributo a esos miles de paraguayos sencillos cuyos nombres no aparecerán escritos en los libros de historia, pero que han sido y seguirán siendo verdaderos protagonistas de sus pueblos. Sobre sus hombros de madres, esposas y viudas han llevado el peso más grande, han sabido sacar adelante a sus familias y a su país, infundiendo en las nuevas generaciones la esperanza de un mañana mejor. Dios bendiga a la mujer paraguaya, la más gloriosa de América. Lo dijo en el jardín del Palacio de López, en Asunción, el viernes 10 de julio del 2015. Esto es un discurso oficial del Papa Francisco, ya en condición de Papa. Y no fue la única vez que realizó tal cosa. De hecho, que existe un simbolismo poderosísimo. El sábado 11 de julio visitó al Hospital Pediátrico Niños de Acostañú. Ese pequeño simbolismo gigantesco dice mucho. El Papa Francisco visitó al Hospital Pediátrico Niños de Acostañú. Y luego, ese mismo sábado 11 de julio del 2015, el Papa Francisco, durante la celebración eucarística entonces en el santuario de Caacupé, que él convirtió en Basílica Menor, vuelve a hablar de la valentía del pueblo paraguayo y de sus mujeres. Y decía: cuando todo parecía derrumbarse, junto a María, el pueblo paraguayo decía: no temamos, el Señor está con nosotros. Ahí está nuestro pueblo, está con nuestro pueblo, con nuestras familias. Hagamos lo que Él nos diga. Volvió a decir en ese mismo día: y ustedes lo saben, han hecho experiencia de esto que estamos compartiendo. Todos ustedes, todos los paraguayos, tienen la memoria viva de un pueblo que ha hecho carne las palabras del Evangelio. Hagan lo que Él les diga. Y quisiera referirme de un modo especial a ustedes, mujeres y madres paraguayas, que con gran valor y abnegación, esa frase subrayada en negrita, abnegación y valor hasta vencer o morir, que es frase del ejército paraguayo desde la época del mariscal López. Abnegación y valor hasta vencer o morir. Y él usó esa frase. Repito, quisiera referirme de modo especial a ustedes, mujeres y madres paraguayas, que con gran abnegación y valor han sabido levantar un país derrotado, hundido, sumergido por una guerra inicua. Ustedes tienen la memoria, tienen la genética de aquellas que reconstruyeron la vida, la fe, la dignidad de su pueblo junto a María. Han vivido situaciones muy difíciles que desde una lógica común sería contraria a toda fe. Ustedes, al contrario, impulsadas y sostenidas por la Virgen, siguieron creyentes, inclusive esperando contra toda esperanza. Romanos 4:18. Y cuando todo parecía derrumbarse, junto a María se decían: no temamos, el Señor está con nosotros, está con nuestro pueblo, con nuestras familias. Hagamos lo que Él nos diga. Y allí encontraron ayer y encuentran hoy la fuerza para no dejar que esta tierra se desmadre. Que Dios bendiga ese tesón, que Dios bendiga y aliente la fe de ustedes, que Dios bendiga a la mujer paraguaya, la más gloriosa de América. Discurso conmovedor, emocionante, maravilloso, y que no fue algo que hizo solamente porque estuvo en Paraguay en su visita apostólica. En varias ocasiones renovó esas palabras. Cada vez que un paraguayo visitaba al Papa Francisco en Roma, él recordaba todo eso que había dicho, porque era su sentimiento sincero, su sentimiento de verdadero corazón, de un hombre auténtico, de un hombre que verdaderamente creía en lo que decía y tenía esa fe sincera, franca,
sin dobleces, como los buenos argentinos, porque es así. En una entrevista del año 2017, el 21 de enero del 2017, en Diario El País de España, el Papa dice esto. Francisco dijo esto: el cipayo es aquel que vende la patria a la potencia extranjera que le pueda dar más beneficio. Y en nuestra historia argentina, por ejemplo, siempre hay algún político cipayo o alguna postura política cipaya. Siempre la ha habido en la historia. Así que Latinoamérica tiene que rearmarse con formaciones de políticos que realmente den a Latinoamérica la fuerza de los pueblos. Para mí el ejemplo más grande es el de Paraguay. Pierde la guerra de la Triple Alianza y prácticamente el país queda en manos de las mujeres. Y la mujer paraguaya siente que tiene que levantar el país, defender la fe, defender su cultura y defender su lengua, y lo logró. La mujer paraguaya no es cipaya, defendió lo suyo a costa de lo que fuera, pero lo defendió y repobló el país. Para mí es la mujer más gloriosa de América. Ahí tiene el caso de una actitud que no se entregó. Hay heroicidad. Palabras textuales del Papa Francisco en una entrevista que le hicieron en el diario español El País en el año 2017. Entonces, nosotros simplemente en esta ocasión brevísima, en la vigilia del cónclave que va a elegir al Papa número 267 de la Iglesia Católica, nosotros somos seguidores de Cristo y Cristo estableció su iglesia en la persona de sus 12 apóstoles, y de sus 12 apóstoles uno de ellos era el jefe, San Pedro. Y los apóstoles determinaron que exista algo llamado sucesión apostólica. Eso está incluso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando eligen al apóstol Matías para ocupar el lugar de para ocupar el lugar del que faltaba en ese momento. Y desde ese tiempo, con la sucesión apostólica, nosotros sabemos que donde está el obispo de Roma está Cristo, y donde está Cristo está la iglesia. Así es que para todos los verdaderos cristianos, mañana es un día clave. Vamos a saber quién va a ser el sucesor de San Pedro. Y Paraguay va a tener a 2 cardenales. Uno nacido aquí, Adalberto Martínez Flores. El otro vivió en Paraguay cerca de 20 años, tiene nacionalidad paraguaya. El cardenal Cristóbal López, español de nacimiento. Así es que va a ser histórico también para nosotros en Paraguay contar con 2 cardenales, o 1 y medio, digámoslo así, 1 cardenal y medio. Y también allí el Papa Francisco tuvo enorme influencia y enorme gravitancia o gravitación. Es más, el Papa Francisco desmintió a una cantidad de farsantes que decían que Paraguay nunca iba a tener cardenal por el supuesto fusilamiento del obispo Manuel Antonio Palacios durante la guerra de la Triple Alianza. El Papa Francisco ya les dejó a todos ustedes en offside y ya les dejó como el avestruz con el triple salto mortal y la cabeza bien adentro de la tierra por farsantes. Y bueno, ese es un breve homenaje que queríamos rendir a Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, un papa pastoralmente hablando reformista que sacudió muchas conciencias, pero doctrinalmente hablando un perfecto jesuita que no cambió ni una coma de la enseñanza evangélica, ni una coma del dogma ni la doctrina católica. Así es que veremos qué va a suceder en los próximos días con la elección
del sucesor de San Pedro, el hombre más importante del mundo, el vicario de Jesucristo, el embajador, el virrey de Jesucristo en la tierra, el mayordomo del rey David, todos los títulos, patriarca de Occidente, patriarca del mundo entero, el Papa. Síganos en las redes sociales, síganos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Instagram ya dije, Rednote, Spotify. Esto es La Real Historia a través de Informate PI. Y si Dios así lo permite, volveremos a encontrarnos, si no hay alguna vacación o algún contratiempo, la próxima semana. Hasta entonces.